Buenos días, amigos. Muchos de ustedes me han preguntado, me han comentado que les gustaría que se hablara un poco más acerca de la técnica de conducción de Max Verstappen y el por qué impacta, ¿no? Tanto en sus resultados. Pero Max no es que haya inventado el hilo negro. Max no es el primer piloto con este estilo de conducción. Lo que sí es cierto es que muy pocos pilotos en la historia lo han llevado a tal extremo. En particular y en mi experiencia, solamente hay un piloto en la historia de la Fórmula 1, al menos moderna, que hizo algo muy similar a lo que hace Max Verstappen ahora. Y bueno, vamos a entrar en materia, primero poniéndonos un poquito en contexto. Vamos a explicar un poquito qué es lo que hace Max Verstappen que lo pone en una condición de franca ventaja, ¿no? Vamos a comenzar diciendo que ya hay indicios. Aquí en este canal, ustedes lo recordarán, la gente que es habitual en este canal de un servidor de Jack Beck López, bueno, pues escuchará, recordará que yo he hablado aquí de estilos de conducción, he hablado también de una característica y una teoría desde mi perspectiva. Y esta teoría habla acerca de que Jos Verstappen, en mi opinión, habría modelado el estilo de conducción, la forma de llevar su carrera, la filosofía como piloto de Michael Schumacher. Para nadie es un secreto que Jos Verstappen compartió equipo con Michael en 1994 y fue de hecho su temporada de debut en Fórmula 1 para Jos Verstappen. Fue una temporada en donde fue literalmente aplastado por un Michael Schumacher que evidentemente era la estrella del equipo, que tenía ya a su equipo trabajando a su alrededor. Y todo esto lo aprendió a las malas Jos Verstappen. Tuvo que sufrir muchísimo con el auto, sufrir muchísimo con esta radicalización en Benetton, que repito, ya era, pues formaba parte de las exigencias de Michael Schumacher para con su equipo Benetton. Y contaba, por supuesto, con todo el apoyo de ¿quién? De Flavio Briatore. Flavio Briatore en aquella época, ya alguna vez hicimos el video de la historia de Flavio Briatore aquí en este canal. Quienes no lo hayan visto, los invito a que lo busquen en los videos pasados. Si no, de todas maneras, se los dejo en la descripción de este video para que puedan verlo y entender que Flavio, bueno, es un personaje muy polémico. La verdad es que ha dejado mucho que desear su regreso a la Fórmula 1, pero no podemos negar que es un hombre exitosísimo y que ha tenido unas formas de trabajo en sus equipos que le han dado resultados, ¿no? En el caso de Michael Schumacher fue una figura fundamental en el éxito de Schumacher en el equipo Benetton. Y bueno, el diario italiano La Stampa le preguntó a Flavio Briatore si algún piloto del paddock de la actual Fórmula 1 le recuerda a Michael Schumacher. Flavio Briatore respondió, sin dudarlo, Verstappen hace cosas extraordinarias. Briatore compara Lewis Hamilton con Ayrton Senna. Dice, los demás son campeones, pero él, refiriéndose a Max, es quizás la única estrella como Senna. Todos recordamos a Ayrton, un gran comunicador y un buen tipo que hablaba 5 idiomas. Flavio Briatore, repito, ha trabajado con pilotos de muy alto perfil como Schumacher en su paso por Benetton y también Fernando Alonso ya como la escudería Renault. Recordemos que Benetton se termina convirtiendo en Renault desde la temporada 2002. Bueno, a partir de ahí han tenido una experiencia en Fórmula 1 muy amplia. Y Briatore también se dio tiempo para hablar de que, bueno, pues estamos viendo una Fórmula 1
con una nueva generación, que hay pilotos como Antonelli, que son tan jóvenes que, vamos, que algunos ni siquiera tienen permiso para conducir o prefieren usar Uber, decía Flavio Briatore, ¿no? Y señala que a las generaciones nuevas, a los más jóvenes seguidores de este deporte, se fijan en pilotos tipo Norris, Piastri, Kimi, Antonelli, y que, bueno, pero que en realidad para él la estrella que marca por el momento digamos, marca la referencia en la Fórmula 1 es Max Verstappen. Y hablando un poquito de estilos, porque a ver, no es fácil entrar en estos temas y sin adentrarnos técnicamente tan profundamente. Voy a tratar de usar un lenguaje lo más, digamos, lo más coloquial, lo más popular posible para describir por qué lo que hace Max Verstappen a bordo de un auto de competición requiere de un compromiso, por supuesto, en la puesta a punto, pero también de un estilo desarrollado con el paso de los años, probando diversos autos, probando mucho también en el simulador, pero es una técnica que ha desarrollado Max Verstappen desde el kartismo. Para nadie es un secreto este tema. Y es que Ayrton Senna, en alguna época, por ejemplo, solía usar una técnica de un bombeo continuo al pedal del acelerador y usando el freno al mismo tiempo para que de esta manera, mientras frenaba, podía mantener las revoluciones del motor a un nivel alto y evitar el turbo tag, lo que es el retraso en la entrega de potencia del turbo. Por ejemplo, hay pilotos como Alan Prost que también eran muy buenos, pero tenía un estilo mucho más suave, mucho más fino, más cerebral y donde se centraba principalmente en rendir bien en carrera. Eran enfoques diferentes, ¿no? Por ejemplo, a pilotos como Sebastian Vettel le gustaba tener un tren trasero muy estable para poder aprovechar al máximo la velocidad en su paso por curva, ¿no? Pilotos como Jenson Button, que son pilotos muy finos, pilotos con líneas muy suaves, que a pesar de ello eran muy rápidos. Max Verstappen, repito, para nadie es un secreto que su estilo lo desarrolló desde el kartismo y es aquí donde entra la teoría que siempre he pensado. Yo creo que Jos Verstappen, teniendo en mente el modelo exitosísimo de Michael Schumacher, puso a su hijo a trabajar en esta técnica de conducción con un tren trasero más suelto, con un tren delantero más vivo. Y me parece a mí que por esa razón titulé a este video Max es un Michael Schumacher 2.0, no por demeritar a Max ni por engrandecer a Michael, no. Es para que se entienda un poco que coinciden en varios puntos, aspectos fundamentales en su carrera, tanto a nivel deportivo como fuera de pista. Coinciden muchas cosas entre la forma en que ha llevado su carrera Max Verstappen y con la de Michael. Entonces, recordemos que Jos Verstappen, después de esa aventura con Benetton, siguió siendo amigo muy cercano de Michael Schumacher, incluso ya habiendo nacido Max, se iban de vacaciones con los hijos de Schumacher, se iban a la villa privada de Michael en el invierno, pasaban vacaciones juntos, charlaban mucho de muchas cosas. Entonces yo creo que Jos alguna vez imaginó, si tengo un hijo, voy a modelar la misma filosofía de pilotaje y en la forma de llevar su carrera de Michael. Y habiéndolo sufrido en primera persona, yo creo que de ahí viene este estilo de Max, porque recordemos que
Verstappen ha tenido un estilo que se ha enfrentado a muchos pilotos, ha tenido incidentes durante los primeros años de su carrera en Fórmula 1, incidentes que incluso derivaron en la creación de la regla Verstappen. ¿Por qué? Para evitar que Max pues estuviese moviéndose durante la frenada, en movimientos tardíos, y esto ante las quejas de los pilotos rivales, la FIA instauró esa regla Verstappen. Entonces, Max ha ido puliendo este estilo, sobre todo durante los años 2014 en Fórmula 3, 2015 ya en Fórmula 1, 16, 17 y 18, en donde abundaron los accidentes. Hubo muchas situaciones que se enfrentó Max que lo llevaron a un punto en donde era literal, pues era un punto de no retorno, porque o terminaba por pulir su estilo y por dominarlo, o probablemente su carrera no hubiese despegado del todo. Pero repito, antes de entrar al tema de la técnica de conducción, Johnny Herbert, el compañero posterior a Jos Verstappen en Benetton en 1995, Johnny Herbert ha mencionado que reconoce ciertos paralelismos en Max Verstappen con Michael Schumacher. Y esto está interesante porque, repito, en mi opinión, reafirma mi teoría de que Jos Verstappen preparó todos los aspectos, hasta lo más finos de la carrera de Max, tanto en el nivel de conducción, el estilo de conducción, como en cómo iba a llevar su carrera fuera de la pista. Recordaba posterior a este fin de semana en Japón, Johnny Herbert recordaba que antes de la carrera Max Verstappen declaraba muy al estilo Schumacher: no tengo ninguna posibilidad este fin de semana. Decía Johnny Herbert, eso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque se llevó la pole y se llevó la victoria. Michael solía hacer todo el tiempo lo mismo, decía Johnny Herbert. Después ganaba la carrera y todo el mundo decía, wow, qué logro. En la opinión de Herbert, Verstappen supo venderse bien en Japón y eso le quita presión y además desmoraliza a los rivales, ¿no? Entonces, mencionaba Johnny Herbert que ve similitudes en cómo lleva su carrera Max Verstappen con lo que él vivió al lado de Michael Schumacher. Entonces, vean cómo se van dando testimonios de personas que dicen, hey, esto ya lo vimos antes, ¿no? Y ahora sí, vamos, ¿cuál es el estilo de conducción de Max Verstappen? Vamos a explicarlo con una gráfica. Por supuesto, cada curva es diferente y cada curva se aborda de una forma distinta, pero vamos a abordarlo desde un punto de vista más general, ¿ok? Verstappen tiene un estilo de conducción angular. ¿A qué nos referimos? Que las líneas de trazado en las curvas son menos lineales, son menos alargadas, son más recortadas, sobre todo en el apex, que es el punto, ¿cómo explicarlo? El punto inferior, el punto interior más cercano de la curva. A ver, ¿qué es lo que hace Max Verstappen? Es muy agresivo al momento de atacar el vértice de esta curva, el apex. Normalmente lo hace, repito, de una forma más directa, dibujando un trazado menos lineal, menos redondo. Por ejemplo, podemos ver aquí en esta gráfica la línea puntuada sería una línea ideal, una línea más apegada a lo tradicional, ¿no? Pero lo que hacen muchos pilotos, repito, cada curva es diferente, pero estoy poniendo solamente un ejemplo. Lo que hace Verstappen es frenar un poco antes que el resto, manejar una velocidad en curva un poco superior e incluso a mitad de la curva, antes de llegar al apex, rota el auto para situarlo con la nariz hacia la salida más rápido que los rivales.
Esto le permite, repito, atravesar la curva con mayor velocidad, incluso frenando antes. Cuando tú entras a una menor velocidad, a una curva, es más fácil posicionar el auto para que para que el auto pueda mantener una velocidad mayor en su trayectoria a través de la curva y sobre todo puedas aplicar la potencia antes. Repito, debido a esta característica en el estilo de Verstappen de posicionar el auto desde la entrada de la curva, se favorece también la capacidad de tracción y la velocidad de salida. Puntos fundamentales. Si ustedes recuerdan las vueltas fantasmas digitalizadas entre Lawson y Verstappen, Verstappen le sacaba mucha ventaja a Liam Lawson en las salidas de las curvas. Es justamente por esta razón. Entonces, repito, este estilo, a pesar de ser agresivo, conserva también mejor los neumáticos, consumes menos neumático, también te favorecen el consumo de combustible y exiges menos del auto. Los rivales, ¿qué hacen? Tienen un estilo más geométrico. Este estilo, nos referimos al hablar de un estilo geométrico, bueno, se caracteriza por trazar líneas más redondas a lo largo de las curvas. Bueno, ¿por qué? Porque los hace sentir más cómodos a los pilotos. Requieren de una puesta a punto diferente, de una puesta a punto tal vez más amistosa, más amigable, que hace que sientas el auto más cómodo, pero como lo estamos explicando con esta técnica de conducción mezclada con una configuración del auto más radical, bueno, le permite a Verstappen generar una ventaja con sus compañeros de equipo y sobre todo con sus rivales. Por esta razón, por estas dos razones, la puesta a punto y el estilo de conducción, hace que Verstappen sea muy difícil de alcanzar. Quien quiera competir con Verstappen en el mismo auto tendría que competir bajo estas mismas circunstancias. Repito, la mayoría de los rivales se caracterizan por trazar líneas más redondas a lo largo de las curvas. Por supuesto, con un mayor desgaste de neumáticos y un consumo de combustible mayor. ¿Por qué es más lento este estilo de los rivales? Porque se recorren más metros de asfalto. Entonces, si le sumamos que la velocidad de la que salen de cada curva es menor, el posicionamiento del auto a la entrada y a la mitad de la curva en el apex no es el óptimo. Siguen deslizando mientras Verstappen ya va con el acelerador a fondo y con la nariz del auto ya posicionada y apuntando hacia la salida. Entonces, ¿qué implica este estilo de Max? Bueno, implica llevar más velocidad, repito, y para los rivales, tardar más tiempo en hacer rotar el auto. Pierden tiempo en curva. Entonces, este proceso ralentiza más, el de los rivales, la salida del auto en la salida de la curva y retrasa la aplicación de la potencia. Estamos hablando de milésimas, amigos, no es algo que sea muy visible, muy palpable o fácilmente identificable, pero es así. Te va restando pequeñas milésimas que al final, curva tras curva y en el conteo total de una vuelta, pues es una diferencia considerable. Y los rivales, hablando de compañeros de equipo, se quedan preguntando, ¿por qué sigo perdiendo tanto tiempo contra Max? Bueno, es por esta razón. ¿Y qué pasa? Dicen, bueno, voy a intentar copiarlo. Quiero unos reglajes similares y voy a hacerlo de Max. ¿Y saben qué pasa con los rivales? No dominan esa técnica, terminan trompeándose, terminan en la grava, terminan en las barreras, como le pasó muchas veces a Alex Albon, a Pierre Gasly o incluso al mismo Checo Pérez. Ya no hablemos de alguien como Liam Lawson, que ni siquiera entendía por qué demonios estaba tan lejos de Max Verstappen. Se habla de que Yuki Tsunoda, sí es cierto, tiene una mayor comodidad para llevar un auto suelto de atrás y con un frente más ágil. Pero por supuesto, estamos hablando de mundos diferentes. Lo de Max es completamente radical y mucho más agresivo de lo que está acostumbrado
Yuki Tsunoda. Entonces, así las cosas, amigos, a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, Checo Pérez normalmente trataba de llevar una configuración digamos, más dócil para él, que hacía el auto más lento. Entonces, si le sumamos todo esto, entendemos por qué de las diferencias tan grandes que había, ¿no? Por eso siempre digo en este canal, todo tiene una explicación técnica. Cuando me hablan de sabotajes, digo, Dios mío, es que la gente que habla de sabotajes y de boicots no tiene ni la menor idea de este tipo de cosas. Por eso el automovilismo es mucho más de lo que vemos en la televisión. Por eso el automovilismo es mucho más complejo y tiene muchos más secretos de lo que normalmente podemos llegar a ver en las transmisiones de televisión. Por eso es fascinante y es elevarte a un nuevo nivel cuando puedes tener la enorme oportunidad de estar en un paddock, hablar con ingenieros, platicar con pilotos sobre este tipo de cosas, porque la retroalimentación que te dan es completamente enriquecedora y, repito, no es información que se maneje por aquí y por allá. Entonces, siempre me gusta en este canal adentrarnos en estos temas para que podamos aprender a diferenciar entre una información basura y una información de calidad. Esto es lo que para mí es el automovilismo deportivo, el deporte motor y la Fórmula 1. Repito, entre más conocemos el por qué Max Verstappen fue 2 veces campeón del mundo de karting, 2 veces campeón europeo de kartismo, que llegó a pelear el título de Fórmula 3 en su primer año de monoplazas en un equipo de media parrilla como el Van Amersfoort, y por supuesto lo que ha hecho desde su llegada a la Fórmula 1, podemos entender el por qué es tan admirado, por qué es tan codiciado, por qué le pagan lo que le pagan y muchas cosas más, ¿no? Max Verstappen es un gran piloto y repito, no hago esto para adular a Max, hago este video para que los que tengan la oportunidad de verlo, los que se den la oportunidad de verlo y de escuchar con atención, puedan entender cada vez de una mejor manera el por qué es digno de admiración y por qué sí es un gran campeón y por qué la gente que lo demerita y que viene a decir que es un campeón de papel y un campeón de paja, no tienen la más remota idea de automovilismo, señores, lo digo fuerte y claro. Entonces, Verstappen ha demostrado en todas las series en las que ha competido, francamente, una adaptabilidad impresionante. La temporada en Fórmula 3 en ese equipo Van Amersfoort es el mejor ejemplo. La temporada de debut en 2015 en Toro Rosso fue extraordinaria, le sacó el triple de puntos a Carlos Sainz. La primera vez que se subió a un Red Bull ganó esa carrera en España 2016. Señores, estamos hablando de un piloto que se ha hecho, repito, en mi opinión, siguiendo los consejos y la guía de Jos Verstappen, su padre, basándose en la experiencia. Creo yo que Max es un Michael Schumacher 2.0 por todo lo explicado. Michael tenía el mismo estilo de conducción, muy similar al de Max Verstappen. No podemos decir idéntico porque no hay estilos idénticos, pero creo que lo que hacía Michael en un Fórmula 1 era muy similar. Cargaba el auto al frente, le gustaba tener un tren trasero un poco suelto, era muy agresivo en las curvas, tenía una técnica de conducción similar, más lineal, perdón, más radical, llamémosle así. ¿Por qué? Porque atacaba desde un punto de vista angular las curvas, ¿no? Repito, cada curva es diferente, hay circuitos de curvas de 90 grados en donde no puedes aplicar esta técnica, pero en los circuitos tradicionales de la vieja escuela, siempre, tanto Michael Schumacher como Max Verstappen logran marcar diferencias. Y es esto, repito, el estilo de conducción más la configuración tan extrema que hacen
que sea imposible para un piloto que no haya desarrollado durante años esa misma técnica de conducción, pues le sea imposible llevar un auto como lo lleva Max Verstappen. Acá, repito, no hay magia, es trabajo, es talento, es habilidad y repito, eso es lo que le ha dado a Max Verstappen su estatus de superestrella que hasta el día de hoy mantiene y pareciera, con todo respeto, que cada carrera crece, crece y crece más su figura. Por lo pronto, repito, lo he dicho una y otra vez, disfrutemos de un grandísimo campeón del mundo como Max Verstappen. Disfrutemos de su talento, de su técnica, disfrutemos de su enfoque. Sabe Max Verstappen, al igual que Michael Schumacher, que para poder mostrar todo su potencial, para poder entregar resultados extraordinarios, necesita a todo el equipo a su alrededor. Y ojo, esto no ha sido privativo de Michael Schumacher. En el pasado, campeones como Jim Clark, ya hablaremos de ello en su momento, campeones como el mismo Jackie Stewart, como Ayrton Senna, siempre han exigido lo mejor de sus equipos, incluso algunos de ellos en detrimento de sus compañeros de equipo. Porque así es este deporte, porque esta clase de grandísimos campeones tienen claro que para rendir a esos niveles extraordinarios no pueden permitirse una lucha interna, es una distracción, es simplemente perder el tiempo cuando el equipo y este piloto saben que pueden, trabajando con, digamos, todos unidos y trabajando alrededor del piloto uno, lograr resultados extraordinarios y eso es por lo que ha apostado Red Bull Racing desde la temporada 2018-2019, cuando ya se han radicalizado totalmente alrededor de un piloto como Max Verstappen. Espero les haya gustado esta información, amigos. A mí me encanta hablar de esto, lo disfruto mucho. Y bueno, pues sin más por el momento, repito, si les gustó este video, suscríbanse al canal aquí debajo, ayúdenme compartiendo este video en sus redes sociales, por supuesto, si me pueden ayudar dejando un comentario y dejando un like, hombre, pues se los agradeceré eternamente. Y sin más por el momento, amigos, nos vemos a la próxima.